química hepática y creo que algunas cosas, o sea, se sirvió muy bien para evaluar como el estado de conocimiento de todos, y es una población bastante heterogénea las de las clases. Sin embargo, el predominio de gente aquí es internos de pregrado, médicos generales y creo que pasantes, ¿no? Si no estoy mal, Juan Carlos. Es correcto. Entonces, tomando en cuenta lo de la clase previa, vamos a tratar de dar generalidades de hepatitis virales y tengan en cuenta que hay una clase única para cada una de las hepatitis y son de los temas más extensos que hay en gastroenterología. Entonces, lo ideal es que en esta ocasión solo les voy a hablar de lo general de cada uno de los temas y de lo básico, que incluso a veces esto se nos olvida. Entonces, pues vamos a empezar de cada paciente o de cada hepatitis viral. Es importante, cuando hablamos de cualquier tema de infectología es igual a factor de exposición. Entonces, si nosotros conocemos el factor de exposición de ese paciente infectológico, probablemente tenemos la mitad del diagnóstico. Entonces, es muy importante, sobre todo en este tipo de enfermedades, conocer la epidemiología. Hay que conocer de qué tipo de virus están hechos cada uno de los virus, de las hepatitis. Hay que ver las vías de transmisión, que son importantes. Los síntomas, en todas son muy inespecíficas. Sin embargo, hay ciertas hepatitis que van a tener características distintas sobre otras. Hay que buscar manifestaciones extrahepáticas de las hepatitis virales, y estas también son típicas de algunas y que favorecen el diagnóstico de unas sobre otras, o más comunes de unas sobre otras. El diagnóstico, por supuesto, el tratamiento, pronóstico y prevención. Sobre todo en estas últimas tres no me voy a enfocar tanto en esta clase, porque tan solo de hepatitis C hay toda una clase de tratamiento para el virus de hepatitis C. Bueno, aquí les puse toda la localización geográfica de la Tierra y me gustaría que en el chat me pusieran solamente dónde creen ustedes que hay de estos 5 continentes, de estas 3 imágenes, dónde creen que hay más hepatitis A. En todo el mundo, ¿dónde creen que hay más hepatitis A? En el chat pueden poner. ¿Y dónde creen que hay más hepatitis E en todo el mundo? O hepatitis B, ¿o conocen alguna prevalencia de algún tipo de hepatitis en alguna región del planeta? A ver. América Latina, hepatitis A. Ok. ¿Y dónde creen que hay más hepatitis B? En África. Muy bien. América, hepatitis B. No, América no tiene tanta hepatitis B. Es en Asia. Pero bueno, por eso es lo que vamos a aclarar ahorita. Entonces, hepatitis A, este es un mapa son puros mapas de prevalencia. Hay mucha hepatitis A, sobre todo es endémica en el sur de África y en el sur de Asia. Hay mucha hepatitis A, obviamente, en América, pero es mucho más común aquí y en el sur de Asia. Hepatitis B, es mucho más común la hepatitis B de Asia. No es tan común en América. Tan solo en Europa hay 1.4 millones de personas que tienen virus de hepatitis B. En Asia, en toda esta región, hay 100 millones de personas. La prevalencia de de virus de hepatitis B en toda Asia es mucho mayor, o sea, 30 veces mayor incluso que la de HIV. 65% de todas estas personas no saben que la tienen, y también 65% de la población de Asia no sabe tampoco que tiene virus de hepatitis virus de hepatitis B. Ahora, si vemos virus de hepatitis C, es muy común el virus de hepatitis C en Asia también, en el norte de Asia, también obviamente que hay en América, pero es mucho más común en el norte de Asia. En Europa se cree que hay 9 millones de personas ahorita infectadas con virus de hepatitis C. En Asia hay unos 10 millones, y recordar que el 75% de la población en Asia no sabe que tiene virus de hepatitis C. Vean este virus de hepatitis D, quizá es de los más subestimados,
que casi no se hacen pruebas para ubicar o para buscar virus de hepatitis D. Hay mucho en Bolivia, Paraguay, en el centro de África. México no tiene datos de infección por virus de hepatitis D. Y en el centro de Asia también hay mucha hepatitis D. Recordemos que esta pues, es la infección que se requiere, o sea, que es coinfección con virus de hepatitis B. No existe sola el virus de hepatitis D. Y por último, el virus de hepatitis E. México es una región endémica de virus de hepatitis E. También Asia y África, pero sobre todo México y África son endémicos en virus de hepatitis E. Ahora bien, esto es muy importante porque de esto depende, si entendemos aquí, que nosotros tengamos un buen acercamiento hacia el diagnóstico y el tratamiento, y de esto depende que entendamos las hepatitis virales. Entonces, todas las hepatitis pertenecen a diferentes familias de virus, y eso no es importante que lo sepamos. Lo que es más importante es saber cuáles son envueltos y cuáles no. Entonces, virus A y virus E son virus que no están envueltos. Virus B, virus C y virus D son virus que se encuentran envueltos por encima de la cápside, tienen una envoltura, y esto es importante para su patogenicidad. Todos son de RNA, excepto el virus de hepatitis B. Y se pueden acordar porque Bernardo tiene un gemelo que se llama David. Entonces, todos los virus de hepatitis B son de DNA, excepto el resto que son de RNA. La transmisión a grandes rasgos, aunque ahorita la vamos a ver un poco más específica, virus A y virus C es fecal oral, o sea, son zonas en vías de desarrollo. Sin embargo, virus B, C y D son más para países desarrollados, o sea, hasta el principal vía de transmisión es parenteral o contacto sexual, sobre todo del virus B. Todas pueden hacer una fase aguda y una fase crónica, excepto el virus de hepatitis A. Hay quienes a veces no piensan que el virus E puede hacer una fase crónica, pero todos pueden hacer una fase crónica excepto el virus A. Y esto es importante. Los que más tienden a cronificar casi por ley es el virus de hepatitis C. El virus B es raro que cronifique. Sin embargo, cuando le da a los niños, sobre todo por transmisión en eje materno-fetal, casi todos por ley se van a volver crónicos. Los adultos que se infectan a los 6 meses logran casi todos aclarar el virus y solo el 10% se vuelven crónicos. Virus D depende. Si se coinfectaron, es decir, si se infectaron al mismo tiempo de virus D y de virus B, solo el 5% cronifica. Sin embargo, si es una superinfección sobre un virus D crónico, el 80% se vuelven crónicos. Entonces, esto es importante saberlo. También es muy importante saberlo que el virus de hepatitis B es el más carcinogénico de todos. Es mucho más probable que con virus de hepatitis B incluso hagamos hepatocarcinoma sin cirrosis. El virus de hepatitis C, cuando desarrolla hepatocarcinoma, casi siempre va precedido de cirrosis, aunque puede haber hepatocarcinoma en hígado no cirrótico en pacientes con virus de hepatitis C. Entonces, ¿cuál es el más carcinogénico de todos? Virus B. ¿Vale? Entonces, hepatitis A. Es importante recordar, y esto casi siempre, sobre todo en la clínica, lo pasamos por alto. Pero es importante saberlo y recordar, o sea, como bien dirían, back to the basics para entenderle mejor. Entonces, los virus tienen una característica evolutiva que los vuelve simples. Entonces, esta simplicidad les ha permitido vivir durante su estancia en este planeta. El virus de hepatitis A es un virus que, como pueden ver, tiene una forma icosaédrica. No está envuelto, tiene una cápside, pero no está envuelto. Toda esta cápside está formada de muchos capsómeros, que son estas formas de triangulito, que es con la manera en la que se ensambla, y en el centro tiene una única cadena de RNA. Otra cosa que les quiero decir, todas las cadenas de RNA o en el hepatitis D, la hepatitis B, que es de DNA, todos tienen un sentido positivo en la organización de la cadena. Solo en la hepatitis D tiene un sentido negativo, y eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, la hepatitis A tiene una sola cadena de RNA, y esta cadena de RNA hace que se pueda usar inmediatamente de que entra a la célula, al hepatocito,
y funcionar como RNA mensajero. Esta proteína, que es la BPG, es una proteína de anclaje. Y aquí, cuando ya desdoblamos el genoma, esta proteína le permite anclarse y funciona como un primer para copiar el genoma. El genoma tiene 3 segmentos, el BP1, BP2 y BP3. El más importante es el 1, que le permite codificar la cápside para que viva. Y los otros 2 son los que inician la replicación del material genético. Entonces, a grandes rasgos, este es el virus de hepatitis A. El virus de hepatitis A es de los que tienen menos tiempo de incubación, en promedio 30 días, pueden ser hasta 45 días. El virus B y C son los que tienen más tiempo de incubación, pueden tener hasta 150 días de incubación y en promedio son de 30 a 50 días de IE. Los que más tardan en incubar son estos dos. De los más que tienen menos ventana de incubación es el A. Entonces, ahora rápido, recordar, no me voy a meter mucho más en la estructura del resto de los virus, pero el virus B es un virus que tiene una envoltura. C también tiene envoltura y D también tiene una envoltura. Entonces, el B, esta envoltura está formada o tiene una porción antigénica que tiene 3 subunidades que en total forman el antígeno de superficie, y este lo van a escuchar mucho en la estructura o en la forma del diagnóstico de la hepatitis B. Esta envoltura es la que le permite anclarse a la célula huésped. Luego tiene una cápside icosaédrica, que es ya como la parte que vimos del virus de hepatitis A, que esta le ayuda al virus a replicarse. Por lo tanto, cuando nosotros estamos generando anticuerpos a esto, quiere decir que ya se deshizo de la envoltura y hay una replicación activa. Entonces, este es la porción antigénica core. Y adentro está el material genético, que recordemos que es DNA. Entonces, si tiene DNA, pues no puede funcionar como RNA mensajero, entonces necesita de una enzima que es una polimerasa. Ningún otro virus de los hepatitis virales tiene una polimerasa. Ya está. Eso es lo que tenemos que saber a grandes rasgos del virus B. Luego del virus C, este tiene una envoltura que tiene 2 proteínas muy conocidas, la E1 y la E2. Tiene una proteína, esta es la que envuelve el virus de RNA y forma una nucleocápside, y este tiene también una sola cadena de RNA que codifica para 11 proteínas y pues ya funciona como un mensajero, un RNA mensajero. La hepatitis D tiene una envoltura y en el centro tiene una sola cadena, una cadena única de RNA en sentido negativo. En lugar de ir de 5 a 3, va de 3 a 5. Y esto hace obligado que tenga una interrelación para su replicación con la hepatitis B. No se puede replicar por sí solo. La hepatitis E no tiene una envoltura, solo tiene una cápside y una sola cadena de RNA, muy parecido al virus de hepatitis A, y su mecanismo de transmisión también es muy similar. ¿Cómo se transmite el virus de hepatitis A? Lo que ya les había dicho, fecal oral es lo más común. Sin embargo, hay reportes de contagio sexual, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. Recuerden que es despectivo decir o hablar del término homosexual, y actualmente la ITSA recomienda decir HSH, o sea, hombres que tienen sexo con hombres. Contacto estrecho con infectados, sobre todo con materia fecal, puede tener un riesgo incrementado de contagio. De todas las hepatitis virales, es la que más hace ictericia, sobre todo en fases agudas de infección. Todas las demás, les vuelvo a repetir, tienen síntomas inespecíficos, que si bien pueden ser una apendicitis, pueden ser también una colangitis. Entonces no vale la pena centrarnos en ellos. Todo paciente que debuta con una hepatitis aguda va a tener mayor predominio, como veíamos en la clase previa, de elevación de ALT, porque si no, probablemente se trata de otra etiología, aunque no es la regla. Probablemente después de los 15 años de edad, el 50% de la población mexicana tiene ya anticuerpos IgG para hepatitis A. Por lo tanto, una herramienta altamente sensible para el diagnóstico es anticuerpos IgM. Estos están positivos 5 o 10 días después de los síntomas y son altamente sensibles y específicos. Los IgG solamente nos sirven para infección crónica y en muy pocas entidades realmente sirve pedirlos. El tratamiento del virus de hepatitis A es de soporte principalmente, pero hay que tener cuidado en los pacientes con falla hepática aguda, que hay casos reportados.
porque estos ameritan de un trasplante hepático de urgencia, es una emergencia nacional. Algo importante para recalcar aquí es que entre mayor es la inflamación o la respuesta del huésped a la inflamación y mayor es la disminución de la carga viral inmediata, mayor lesión tisular del hígado. Entonces, la gente que está haciendo una falla hepática aguda por virus de hepatitis A y que tiene una respuesta inmunológica muy importante y cargas virales bajas rápido, tiene más predisposición a hacer falla hepática aguda. Incluso aquí en el instituto hubo un caso de 3 hermanas que creo que venían de Oaxaca y tuvieron falla hepática aguda. Las 2 primeras se trasplantaron y fallecieron y la última solo hizo lesión hepática aguda, no falleció. Entonces, se cree que esto tiene un componente hereditario importante. La mayoría de los cuadros por virus de hepatitis A se autolimitan. Tienen una recuperación completa entre 2 a 6 meses. Recuerden la gráfica que les puse la semana pasada en que las hepatitis elevan enzimas de inicio y tardan en elevar bilirrubinas y pueden perdurar más de 6 a 8 semanas con colestasis por la fracción de la bilirrubina que se une a la albúmina. Entonces, no es raro que en 6 a 8 semanas un paciente continúe ictérico. Menos del 1% de las hepatitis A debutan con falla hepática aguda. ¿Y cuál es la población en riesgo? Embarazadas, niños menores de 10 años y las personas mayores de 40 años o que tengas coinfección con alguna otra infección viral, sobre todo virus C. La mortalidad en Estados Unidos es muy baja de manera global. ¿Cómo se previene la hepatitis A? Pues obviamente medidas higiénico-dietéticas, pero hay vacuna y la vacuna te protege te protege en un 90% y te confiere inmunidad de por vida. Pero aquí en vacunar, esto es algo que a veces no dominamos mucho. Niños mayores de 12 años y adultos con factores de riesgo se deben de vacunar. Sobre todo pacientes que tienen una infección previa por virus B o virus C, es mucho peor que les caiga una hepatitis A. A ellos hay que vacunarlos. Si son niños menores de 6 meses, hay que darles inmunoglobulina. Su sistema inmunológico está poco maduro, entonces hay que darles inmunoglobulina y no una vacuna. Entre 6 y 11 meses se les puede dar vacuna, pero esta se tiene que repetir después del año de edad como si nunca se hubiera dado. Adultos mayores de 40 años, estrictamente, aunque no siempre lo hacemos, es darles inmunoglobulina y vacuna. Y los inmunocomprometidos se les debiera de dar las dos. Si son millennials y no quieren vacunarse porque ya no es lo nuevo, lo chic, pues se les puede dar inmunoglobulina y eso está descrito. Hay gente que no quiere vacunarse y pues se les puede dar inmunoglobulina. Hay profilaxis post-exposición y esta sirve solamente en las siguientes 2 semanas posterior a la exposición. Si son menores de 12 meses es muy similar al esquema de vacunación. Si son menores de 12 meses se les da inmunoglobulina. Si son mayores a 12 meses o menores de 40 años se les da la vacuna, se vacuna en este periodo de ventana. Y si son mayores de 40 años, inmunoglobulina y vacuna. Bueno, hepatitis B. Recuerden que en la envoltura del virus que contiene el antígeno de superficie, la cápside, que es la que contiene el antígeno core, para el cual nosotros no medimos antígeno core, medimos el anticuerpo anti el antígeno core, nos van a servir de mucha estructura y a veces parece trabalenguas, pero esto nos ayuda a entender el diagnóstico. Hay 3 formas en las que se puede presentar el virus de hepatitis B. La primera es una infección aguda, autolimitada, que hasta puede pasar desapercibida. La segunda es una falla hepática fulminante. Esta es rara, pero hay casos bien descritos. Y la tercera es una infección crónica. Ya les había mencionado, es muy raro en adultos, pero en niños es mucho más común que si se infectan antes de los 10 años, la regla es casi todos van a cronificar. Siempre, y esto casi no lo hacemos, sobre todo de virus de hepatitis D, siempre un paciente infectado con virus B generalmente tiene factores de riesgo para estar coinfectado por virus C o por HIV. Son pacientes con exposiciones a agujas, tatuajes, relaciones sexuales de riesgo, hemodiálisis, y todos ellos pueden tener estos otros 3 virus y estrictamente hay que buscar los 3. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esa es una pregunta muy preguntada en los exámenes de residencias médicas y en los exámenes para entrar a algunos de los hospitales para las especialidades. Entonces aquí les pongo otra vez la estructura muy sencillo. Si es una infección aguda, obviamente que vamos a tener un antígeno de superficie. Si es agudo, todavía no tenemos anticuerpo anti-antígeno.
El COR, que este es el antígeno que se encuentra en la cápside, tenemos un anticuerpo IgM en agudo, pero aún no tenemos IgG. Hay antígeno E, que este se encuentra más adentro, que habla de replicación activa, el antígeno E, y aún no hay anticuerpo anti-E, y obviamente tenemos carga viral positiva. Esto es de repasarlo una y otra vez. Si la infección fue aguda y se resolvió, la regla del aclaramiento espontáneo del virus de hepatitis B es que desaparece el antígeno de superficie de manera espontánea. Por lo tanto, se genera un anticuerpo anti-antígeno de superficie. No hay IgM anticor, ya se hizo uno de memoria. No hay datos de antígeno de replicación viral. Hay un anticuerpo incluso. Y obviamente no hay carga viral. Se neutralizó y no se volvió ni siquiera crónico. Ahora, si esto no se aclara, es decir, si el antígeno de superficie no se elimina y pasan más de 6 meses donde se mantiene positivo, eso se llama infección crónica. Tiene 3 meses que se infectó un paciente y tiene antígeno de superficie positivo, eso no es crónico, hasta después de 6 meses. La definición de cronicidad, obviamente, que siempre lleva a la ausencia de un anticuerpo anti-S, porque no está neutralizado el antígeno de superficie. El anticuerpo IgM anticor está negativo, puede existir el COR IgG, antígeno E. De hecho, hasta la forma de dividir la hepatitis B crónica es antígeno E positivo o antígeno E negativo. Esto quiere decir que hay o no replicación crónica. Y obviamente que si hay replicación vamos a encontrar carga viral. Esto es lo mismo, solamente que sin replicación hay anticuerpo anti-E, que este puede no existir, y el antígeno E se encuentra negativo. El portador sano, no me gusta llamarlo así, en realidad es un portador asintomático porque tiene una carga viral, unas enzimas hepáticas normales. Estos dos tienen enzimas hepáticas elevadas. El portador sano tiene un antígeno de superficie positivo, es decir, no lo aclaró después de los 6 meses, no tiene anticuerpo antiantígeno de superficie, puede tener el COR IgG positivo, hay anticuerpo anti-E y puede haber o no carga viral. La regla aquí del portador crónico es que no hay datos de inflamación hepática. Vacuna, solamente los pacientes que están vacunados solamente tienen anticuerpos anti-S. Todo lo demás está negativo. Pues, ¿qué fue lo que pasó con la vacuna? Es una vacuna recombinante, que lo que se hizo, se le inyectó una recombinación que semeja al antígeno de superficie y nuestro cuerpo hizo anticuerpos anti-S. Es lo único que nos permite identificar que un paciente está vacunado y hay títulos para identificar si la vacuna amerita refuerzo o no, y en eso no nos vamos a meter ahora. Bueno, esto es verlo una y otra vez para que les quede claro y lo puedan incluso memorizar. Son de las pocas cosas que hay que memorizar a veces previo a los exámenes. ¿Cuáles son las fases de la infección crónica? Y esto es más de entenderlo porque a veces también se vuelve un trabalenguas. Entonces, si el paciente ya cronificó, hay estas 4 fases. Es muy fácil entenderlo si se entiende el sustrato. Por ejemplo, inmunotolerante quiere decir que el cuerpo o nuestra respuesta inmunológica no está montada ante una replicación continua del virus de hepatitis B. Entonces va a haber enzimas hepáticas normales. Recuerden lo que les mencioné con el virus de hepatitis A. Mientras más respuesta inmunológica existe, más inflamación tisular. Mientras menos respuesta inmunológica, menos inflamación. Entonces, en un inmunotolerante está tolerando que exista replicación, no hay una respuesta inmunológica, por lo tanto, enzimas hepáticas normales, hay carga viral y el antígeno E es positivo, pero no hay un anticuerpo anti-E porque está tolerando y no hay una respuesta inmunológica. En un inmunoactivo hay una respuesta inmunológica, hay inflamación, el DNA obviamente que disminuye por la respuesta inmunológica y hay títulos bajos, el antígeno E es negativo y el anticuerpo anti-E es positivo por la inmunoactividad. El portador crónico asintomático, por ley, tiene enzimas hepáticas normales. El DNA puede detectarse en niveles bajos y el antígeno E es negativo, no hay replicación y el anticuerpo E puede estar positivo o no. La reactivación, obviamente que vuelve a haber elevación de enzimas hepáticas, el DNA está en títulos altos, hay antígeno E negativo, pero también se puede volver a poner positivo. No vamos a entrar mucho en esto, hay toda una clase para explicar todas las fases y si ameritan tratamiento o no. Y es importante saber que no todos los pacientes pasan por todas las fases o son consecuencia una de la otra. Estas son manifestaciones extrahepáticas importantes de la hepatitis B.
También pueden suceder en hepatitis C, pero son más comunes en hepatitis B. Este es un paciente con poliarteritis nodosa, es un paciente con crioglobulinemia y se puede asociar también a glomerulonefritis, sobre todo membranosa. Es importante saber que los pacientes que se tratan con hepatitis B son los pacientes con hepatitis B aguda que hacen falla hepática fulminante. Los pacientes con hepatitis B aguda que no hacen lesión ni hepática ni falla hepática no ameritan tratamiento. Hay que esperar a que pasen 6 meses a ver si se cronifica o si el paciente aclara el virus. Porque es importante saber... Si le empezamos tratamiento a un paciente con virus de hepatitis B, el tratamiento es de por vida y este cuesta como 10,000 pesos mensuales. Entonces, esto solo es lo que les digo de los pacientes que hay que tratar con infección crónica por virus de hepatitis B, entendiendo lo que ya les dije de la aguda. No se cura, solo se suprime replicación viral. Al suprimir la replicación viral, nosotros disminuimos la probabilidad de que el paciente haga hepatocarcinoma y fibrosis. Entonces, ¿a quién se debe de tratar? Si es inmunotolerante, es decir, no hay anticuerpo anti-E, el antígeno es positivo, hay carga viral detectable y no hay inflamación hepática, solo se debe de tratar cuando existe más de 1 millón de copias o se biopsian y hay necroinflamación o fibrosis. A estos pacientes, aunque sean inmunotolerantes y no haya datos visibles por enzimas hepáticas de inflamación, se deben de tratar por la biopsia. Los inmunoactivos se tratan todos. Hay inflamación hepática y ese paciente va a progresar a fibrosis o hepatocarcinoma. Y los cirróticos se tratan todos, descompensados o no. Bueno, profilaxis, esto es importante y sobre todo lo llegan a ver médicos de primer contacto. Los pacientes que son portadores crónicos asintomáticos, pues ¿a quién debemos de tratar? Hay que tratar a los que tienen antígeno de superficie positivo, obviamente, porque son portadores crónicos asintomáticos, enzimas hepáticas normales, no hay datos de inflamación, carga viral levemente detectable si acaso, pero se van a inmunosuprimir, les vamos a dar rituximab o les vamos a dar quimioterapia. Estos pacientes ameritan que se les dé tratamiento antiviral. ¿Quiénes otros hay que tratar? Los pacientes que tienen antígeno de superficie negativo, pero anticuerpo anticor positivo, y si van a recibir rituximab o trasplante de médula ósea. Solo en este contexto también ameritan tratamiento profiláctico o preventivo. Ahora, ¿qué hay que saber del virus de hepatitis C de manera general? 80% se vuelven crónicos, ya les había dicho, es mucho más prevalente en la generación de los baby boomers, entre el 45 y el 65. Hay que pensarlo siempre en todas las personas que tengan una transfusión antes o que hayan tenido antes de 1992. Y el tamizaje se debe de realizar a todos, al menos una sola ocasión durante su vida. Hay que realizarle tamizaje a todas las personas. Se debe de repetir este tamizaje en caso de que exista una nueva exposición de riesgo. Por ejemplo, contacto con hemoderivados, alguna picadura con alguna aguja. Recordar que la transmisión sexual del virus de hepatitis C es muy poco probable, pero existe. Ahora bien, les pongo esta imagen. A ver, ¿alguien quiere decir en el contexto de virus de hepatitis C en qué pensarían? En el chat pueden decir. Es un paciente con virus de hepatitis C y tiene estas lesiones en la piel. Es una manifestación mucho más específica de virus de hepatitis C, aunque puede aparecer en virus de hepatitis B. Pueden ponerlo en el chat. Bueno, y los de gastro, los R1 de aquí de nutrición. Perfecto. Este paciente tiene porfiria cutánea tarda. Muy bien, a Oscar. Entonces, este paciente tiene porfiria cutánea tarda, una de las 8 formas de porfiria, que debuta en una forma no aguda, y esto es muy característico de un paciente con virus de hepatitis C. El diagnóstico de virus de hepatitis C es por serología. No es común que nosotros tengamos anticuerpos contra el virus de hepatitis C, como sí es común que tengamos anticuerpos contra el virus de hepatitis A. Entonces, el primer test a realizar es, en un contexto de un paciente con virus de hepatitis C, es la serología, anticuerpos. Pero esta hay que tener en cuenta que está negativa o puede estar negativa en inmunocomprometidos.
Si esta resulta positiva, hay que solicitar una carga viral y un genotipo que sobre todo nos servía en el pasado para seleccionar algún tipo de fármaco para tratarla. ¿Puede solicitarse la carga viral de inicio en un paciente que tiene una alta sospecha y está inmunocomprometido? Sí. Hay que recordar que el genotipo más común en México es el 1B también. Bueno, hay todo un algoritmo muy grande que les puedo pasar después y que podemos verlo para el tratamiento de virus de hepatitis C. No me voy a meter ahorita en las mutaciones del NS5A y vamos a ver la diferencia entre Maviret, Epclusa, Cepatier o Harvoni. A grandes rasgos hay que saber que debemos de tratar a todos. En algún momento hubo una selección entre quienes sí y en quienes no. Ahorita se tratan a todos, excepto los que tienen una pobre expectativa definido como menos de 10 años de sobrevida. Los pacientes con cirrosis descompensada, es decir, cirrosis Child B o Child C, se deben de evitar inhibidores de proteasa. Es decir, a esos no les podemos dar Maviret. Los pacientes con enfermedad renal crónica se deben de evitar los inhibidores de polimerasa. El sofosbuvir que tiene el Epclusa y que tiene Harvoni se elimina por la orina. Entonces, si tienes una depuración de menos de 30, hay que evitar dar Epclusa o Harvoni. A estos pacientes hay que darles Maviret. Es muy importante y sobre todo revisar antes de indicar el medicamento las interacciones. Los pacientes que interactúan, o sea, los fármacos de los inhibidores de polimerasa y los inhibidores de proteasa sobre todo interactúan con amiodarona, estatinas, hay que quitarles los IBPs. Los anticonvulsivos con los que menos interaccionan es con levetiracetam, y los otros inhibidores de proteasa en los coinfectados con virus de inmunodeficiencia humana hay que cambiarlos por inhibidores de integrasa porque hay una interacción con los inhibidores de proteasa y de polimerasa del tratamiento de los inhibidores directos. Ya no se utiliza el interferón ni la ribavirina. La ribavirina solo se utiliza en casos de no respuesta inicial al tratamiento y en casos de cirrosis descompensada. La monitorización es distinta de la ribavirina. El principal efecto adverso a vigilar en la ribavirina es anemia por hemólisis. Este es un tratamiento que parece complejo o parecía complejo en un principio, pero en Estados Unidos y en otros países esto lo indica la enfermera, porque realmente tenemos en un medio general, en un paciente sin cirrosis y solamente infectado, pues 2 probabilidades de darles fármacos, o les damos Maviret o les damos Epclusa. Eso es lo que se ha propuesto desde acá, desde el instituto también, darles a todos Maviret, que es un genotípico, es decir, ataca a los 6 genotipos de virus, hay más, pero estos son los que son descritos para tratamiento, y Epclusa a los que tengan cirrosis descompensada. Hay casos muy específicos en donde se tiene que dar algún otro tratamiento de segunda línea, como Voxilaprevir. No es el contexto ni el motivo de esta clase. Vienen todos los cuadritos muy bien en las guías de la CDC, que incluso se pueden revisar en la consulta. Entonces podemos tener toda una clase para tratamiento de hepatitis C. Ahora vamos con la hepatitis D. La hepatitis D necesita del virus de hepatitis B para poderse ensamblar, replicar y transmitir por el sentido de la cadena única de RNA que les decía. Lo único importante de recordar aquí en esta clase es ver la diferencia entre coinfección y superinfección. Coinfección, la infección se dio al mismo tiempo, hay un anticuerpo IgM anticore, anti la cápside del virus de hepatitis B positivo, y hay un IgM antivirus de hepatitis D positivo. Es decir, esto se dio al mismo tiempo. En una superinfección, el paciente con virus de hepatitis B probablemente ya está crónico y se sobreagregó virus de hepatitis D. Muchas veces estoy seguro que esto se nos ha pasado y pensamos que es una reactivación de virus de hepatitis B, pero en realidad, porque podemos detectar aquí carga viral para virus de hepatitis D, pero en realidad tenemos una superinfección por virus de hepatitis D. Cualquiera de las dos correlaciona con un mayor riesgo de progresión de cirrosis, mayor riesgo de hepatocarcinoma y de descompensación. Entonces es un factor de mal pronóstico la coinfección. El tratamiento es el tratamiento del virus de hepatitis B. No me voy a meter ahorita si es la dosis de entecavir o de tenofovir, y interferón pegilado. El virus de hepatitis B responde a interferón pegilado. Y ahora por último vamos a ver el virus de hepatitis E. El virus de hepatitis E es el virus olvidado, es un virus común, poco sospechado en muchas ocasiones, pero puede debutar igualito que una hepatitis A.
el mecanismo de transmisión es muy parecido. Hay 4 genotipos de este virus. El 1 y el 2 están asociados con enfermedad grave, sobre todo en embarazadas. En embarazadas es común que hagan falla hepática fulminante, igual el virus A. Estos primeros dos genotipos solo se encuentran en humanos y son responsables de epidemias en aguas que estén contaminadas. El 3 y el 4 infectan animales y humanos y son responsables, sobre todo el 3, de enfermedad crónica. La enfermedad crónica por virus de hepatitis E solamente se da en inmunocomprometidos, no se da en personas que tengan competencia inmunológica. ¿Es muy probable la reinfección por virus de hepatitis E? Sí, se puede dar por alguno de los otros genotipos que no ha dado. Lo mismo pasa con el virus de hepatitis C y lo mismo pasa con el virus de hepatitis B. El virus de hepatitis B tiende a mutar. La viremia del virus de hepatitis E es importante saber que aparece desde una semana previa a que aparezcan los síntomas. Por lo tanto, en el diagnóstico es altamente sensible pedirle anticuerpos. Si le pedimos anticuerpos IgM y son positivos, estos van a aparecer desde el momento que el paciente tenga síntomas por la viremia que empieza una semana antes. Y estos se pueden detectar hasta el tercer mes al año. Los IgG en realidad tienen poca utilidad, pueden estar positivos por años. No es normal encontrarlos en alguien asintomático y estos se pueden pedir sobre todo para corroborar que alguien haya tenido la infección. PCR se puede pedir en inmunocomprometidos y este puede ser en heces y en suero. En heces llega a estar hasta 2 o 3 meses positivo. Y también lo mismo que para virus de hepatitis A y que virus de hepatitis y el resto de los virus, puede solicitarse la carga viral incluso antes de los anticuerpos en el contexto de inmunosupresión. Hay tratamiento para el virus de hepatitis E, no se han reportado casos con ribavirina también. En general es un tratamiento de soporte y en la gran mayoría de las personas no hay una tendencia a evolucionar de manera grave. Hay una vacuna recombinante en China desde 2010, en México no hay vacuna ni en Europa. Hasta donde sé, solamente hay vacuna en China. Para virus A también, pero esa sí la tenemos acá. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o les pueda ayudar a resolver algo. Podemos ver si esto les quedó claro, podemos ver la siguiente semana. Virus de hepatitis B, hasta tratamiento y meternos en todo lo del tratamiento. Y virus de hepatitis C. ¿Alguna duda, muchachos? Por el chat.